Me acompaña Sebastián Mora, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, que fue secretario general de Cáritas Española entre los años 2009 y 2017. Él ha sido el encargado de cerrar el ciclo de conferencias sobre la doctrina social de la Iglesia, hablando sobre el cuidado de la fragilidad social. Sebastián, para empezar, ¿la pandemia ha generado una sociedad mucho más frágil? Yo creo que sí, que la pandemia ha intensificado la fragilidad de nuestra sociedad y sobre todo hemos sido conscientes de esa fragilidad. Yo creo que un elemento que ha variado mucho es la fragilidad existía con una intensidad importante y severa, pero no éramos conscientes de ella. Y la pandemia nos ha puesto encima de la mesa que nosotros somos vulnerables y que la sociedad es vulnerable. Como siempre, las personas más vulnerables han sido también las que más han padecido los efectos sociales y económicos de la pandemia. ¿Y se puede hablar, por tanto, de una pobreza mucho más severa en estos momentos? Sin duda ninguna. Se puede hablar de una pobreza más intensa porque afecta de una manera más grave, se puede hablar de una pobreza más extensa porque afecta a más personas y se puede hablar de una pobreza más crónica porque la cuestión se va cronificando en el tiempo. A mí me gusta decir que con la pandemia y desde la crisis de la gran recesión y después la crisis del gran parón de la pandemia, lo que ha ocurrido es un empobrecimiento de la pobreza, porque la intensificación de las personas más pobres ha sido muy severa, muy rápida y muy intensa. Como tú dices, las crisis, sean económicas o sanitarias, siempre afectan especialmente a los más débiles. Y tú como comentabas, por ejemplo, en 2014, que la crisis económica en aquellos momentos le había venido muy bien a las grandes fortunas. Sí, bueno, la desigualdad es un signo de nuestro tiempo, por desgracia, y vemos que la pobreza es contracíclica. Es decir, cuando hay una crisis se incrementa muy rápidamente la pobreza, pero cuando hay una época de crecimiento económico, esa pobreza no se reduce en el mismo tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se polarizan las rentas en las rentas más altas. Y por eso podemos decir que tanto en la crisis del 2008 como en la crisis pandémica ha habido personas que se han enriquecido en este contexto. Y no solo por estas noticias que vemos de hechos delictivos o hechos absolutamente corruptos, sino en el transcurso normal de una economía de mercado que polariza a las personas. Está claro que las crisis siempre suelen acentuar la desigualdad social, ¿verdad, Sebas? Sí, y lo vemos cada día más, como la desigualdad social se va intensificando. Y es muy relevante, no solo la desigualdad en las rentas y en el patrimonio, que esa es clara y evidente, sino en la desigualdad en las oportunidades, en el acceso a oportunidades vitales y también en el desigual reparto de riesgo. La desigualdad no es solo que tengo menos dinero, menos acceso a dinero, sino que tengo menos oportunidades educativas, sanitarias, de trabajo, etcétera, etcétera, y además que los riesgos se reparten de manera desigual. Por ejemplo, la pandemia en el confinamiento, alguien que tuviera o viviera en una habitación de 10 metros cuadrados estaba asumiendo un riesgo que yo, que vivo en una casa grande, no lo estaba asumiendo. Y frente a esta situación, ¿qué podemos hacer para cuidar e intentar subsanar esta fragilidad social? Yo creo que lo primero es mirar a la realidad. Lo que no podemos hacer es negar la realidad. Lo que no podemos hacer es quitar evidencia al sufrimiento de las personas. Y por eso, en primer lugar, yo creo que esa mirada indignada al sufrimiento y la injusticia es básico. En segundo lugar, la atención cordial más básica a las personas. Tenemos que atender en esas necesidades. Y tenemos, en tercer lugar, que generar comunidad, generar estructura social. Y por último, abrir desde la denuncia profética lo que significa un horizonte de los derechos humanos. Todas las personas somos iguales, todas las personas somos criaturas de Dios y merecemos los mismos derechos y los mismos deberes. Siempre contando, como has dicho en muchas ocasiones, que no se puede concebir una iglesia sin el desarrollo de la caridad. Es que iglesia y caridad son sinónimos. Decía Benedicto XVI, caridad es nombre de iglesia. Y yo creo que no hay posibilidad de ser iglesia sin una caridad infinita. Por último, Sebastián, a las personas que nos están escuchando, ¿cómo las animaríamos para ayudar a combatir esta fragilidad social que hemos estado comentando en la entrevista? Pues yo creo que luchando por sus derechos y sentándolos en nuestra mesa, porque son hermanos y hermanas nuestras. Es más, para los cristianos son los hermanos privilegiados, las hermanas privilegiadas, y no podemos tener distancia. Acogida, hospitalidad y denuncia profética.
Sebastián Mora, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, secretario general de Cáritas Española entre los años 2009 y 2017. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Cáritas Contigo. Gracias a vosotros.